Buenas noches. Hoy es la sesión número 4, ¿cierto? Ya la última del mes de enero. Hoy vamos a mirar lo que era el diagrama de componentes y de despliegue, que es iniciando la arquitectura de software, ¿sí? Eso es como para poderles ustedes tener esas bases que les decía. Para poder entender esto tienen que haber hecho lo anterior, o sea, tienen que haberlo hecho, ¿sí? Tienen que haber elaborado esas otras evidencias porque si no es complicado saltarse actividades y hacer esto, no se puede, ¿sí? Realmente que no es recomendable. De pronto para personas que ya hayan trabajado en software y entiendan un poco más, podría ser, pero a otros que están apenas aprendiendo no es recomendable. Por eso es que hay que ir al día con las evidencias. Lastimosamente no se puede detener las sesiones, ¿sí? No es como la presencial que uno se espera hasta que entreguen y ya. Pero la presencial, la desventaja es que se quedan sin ver temas, ¿sí? Y eso no se quiere. En cambio, ustedes sí los miran como sea, pero los miran, ¿sí? Tenemos un cronograma que cumplir y pues toca ajustarnos. Ahora no hay ni una sola semana que queden sin ver las temáticas, cosa que no pasó con las fichas que yo tuve en Bogotá, que si tuvieron en la fase de ejecución se daban a veces hasta 2 semanas, o sea, una semana libre, digamos, porque las evidencias que se indicaban eran de bastante trabajo. Acá no se va a poder, toca recortar. Por eso les pido, por favor, que los software que van a construir sean sencillos, no se vayan a complicar. Ahorita que van a hacer la arquitectura de software, realmente algo sencillo, algo que sea manejable, que se pueda trabajar. Aunque ustedes se cojan la cabeza y digan, pero ¿cómo? Pues decir, no, pero va a tocar, tristemente va a tocar hacerlo porque desde que ustedes iniciaron se perdió mucho tiempo hasta diciembre y no sé por qué, pero se quedaron así y entonces el software no alcanza a construirse todo. Lo que usted se pretende hacer así muchos módulos y muchos componentes, ahora que construyan esos diagramas se van a dar cuenta de la cantidad de información que tienen que trabajar. Andrés, dime. Sí. Profe, una pregunta. Para los que estamos hasta ahora empezando en este tema de programación, ¿qué es ¿a qué se refiere cuando se dice muy sencillo o muy complicado? Me refiero a que no tenga muchos procesos. Por ejemplo, sistematizar. ¿Serían muchos o poquitos? ¿Cómo, perdón? 4. Por ejemplo, 4 módulos, ¿es mucho o muy poquitos o cuánto? Dependiendo del tipo dependiendo del tipo de software que vaya a realizar. Me refiero a, por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. Usted va a hacer un software para una tienda en línea, digamos, y ahí tiene que manejar la parte de inicio, o sea, del login del usuario, que es un módulo ya, la parte de donde el usuario ingresa como usuario, como comprador, y otra que va a ingresar como administrador, ¿cierto? Porque el usuario cuando ingresa como usuario, como comprador, va a poder revisar o analizar o ver los productos que están en línea, que está ofreciendo esa tienda. Y cuando ya los mira ahí en pantalla, ¿sí? O incluso puede hacer consultas de cuáles hay, ¿cierto? Porque así son por lo general las tiendas. Él pueda acceder a comprarlo, llegar hasta el punto en que donde ya lo va a comprar, pero no hacer el sistema de pagos, no llegar hasta ese punto tan extremo porque no se alcanza el tiempo, ¿sí me entienden? Ponerse ya con que como hace Mercado Libre, cuando a ver, usted tiene tarjeta de crédito, hagámoslo por este lado, etcétera, etcétera. Una forma de pago con una que se indique suficiente, ¿sí? Que puede ser pago contra entrega, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pensar todo ese proceso se refiere, ¿sí? Y a eso es que vamos con la clase de hoy. A pensar ese proceso del software, cómo usted, desde el inicio, cómo va a hacer el usuario hasta el final. Toda esa acción que va a usar a manejar ese usuario, desde que inicia con el software hasta que finaliza ese proceso que va a hacer, ese proceso de información que va a hacer el usuario ahí, que va a requerir de ese software, ¿sí?
Ese es un ejemplo que le doy. Desde que él inicia sesión, porque ya es ya está registrado en el sistema de Mercado Libre, por ejemplo, luego que consulta, luego que ya encuentra el producto, luego que ya mira los precios, ya le gustó, analiza él internamente, dice, a ver si lo quiero comprar, entonces hace clic para ya irse al carrito de compras, luego ya dice, yo voy a pagarlo contra entrega y listo. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora, el administrador, por otro lado, lo que hace es ingresar al sistema, ¿para qué? Para hacer, por ejemplo, cargo de productos nuevos, modificación de productos, actualización de precios de productos, eliminación de otros productos, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el administrador de la tienda, del software de la tienda. Dime, Eliana. Profe, qué pena molestarla, es que Luis me dice que está intentando ingresar, a ver si lo podrías ayudar a aceptar, porfa. A ver, espérame, abrir fila, yo no los veo. Admitir a todos, ya les voy a de aquí a admitir porque no los había mirado, qué pena. Sí, es que eso se esconden, se esconden a veces en el mic. Bueno, ya igual está grabando lo que acabamos de hablar, ¿listo? Entonces, eso es. Listo, profe, gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, sí, no se preocupen porque lo que se va explicando queda grabado, ¿sí? Queda grabado y ustedes ya se les ha ido, incluso el mismo día se les comparte el enlace. Yo les digo allí, espérense unas 2 horitas porque ya queda listo el video, pero ya está en YouTube. Igual yo en la plataforma también lo subo, ¿sí? En grabaciones, sesiones en línea de cada mes, en componente temático, que en este caso es el técnico, y ahí ya encuentran la sesión. Lo otro es que tengan el material a la mano, estar leyendo el material, a veces 3, 4, 5 veces volverlo a leer. Más de eso, yo les entrego una presentación en Power, donde por lo general encuentran al final enlaces que los llevan a complementar esa temática, entenderla más. Aquí se trata de leer, leer y leer. Así es la formación virtual en todas partes, ¿sí? Yo estuve en una, incluso tuve la experiencia de mi hermana me ha contado, ella ha sido siempre estudiante virtual y así le ha tocado. Incluso ella dice que en el SENA dan más prioridad, o sea, dan sesiones, a ella ni siquiera le daban sesiones, simplemente tome el material y lea y haga, ¿no? Muy rara vez había una asesoría. Acá no, acá se da la sesión, se le explica lo más, pues, digamos, importante, porque no se alcanza a decir todo, pero, como les digo, vamos a tomar en cuenta los días jueves en la mañana, por grupos, voy a ir citando, por eso es que necesito a los 2 voceros, que creen un documento en Excel en línea, o sea, de esos que dice Google Docs, allí hay un Excel Docs, ¿cierto? Que creen uno para sus compañeros donde anoten el nombre completo y el nombre del grupo al que pertenecen. Si están solos, que diga individual, y si están en grupo, el grupo, y ahí me nombran el grupo. Así se repita hacia abajo, así yo sé quiénes son los integrantes de ese grupo, les doy una cita, cada jueves va a ser un grupo, para ir revisando los avances. Si están atrasados en evidencias, por Dios, ponerse al día. No pueden estar atrasados para poder continuar, para poder crear ese software. Hoy vamos a mirar, precisamente se llama arquitectura de software. ¿Qué quiere decir? Es como la arquitectura de un arquitecto. O sea, el arquitecto va a construir algo, ¿cierto? Va a construir una casa, tiene que hacer los planos, ¿cierto? Sobre los cuales dice, aquí va a ir una habitación, aquí va a ir una sala, aquí va a ir un comedor. Entonces, en el software también, usted va a decir, aquí va a ir un módulo donde comienza el proceso, después de ese proceso va a ir este módulo que va el usuario a manejarlo, el usuario es al que usted le está haciendo el software, ¿cierto? El cliente. El administrador de ese software también va a intervenir allí en ese, porque tiene que estar entrando a ese sistema de información. ¿Para qué? Para crear tablas, ¿cierto? O sea,
Por ejemplo, los productos, tiene que estar creando un producto nuevo porque no siempre va a tener los mismos productos. Va a llegar un proveedor nuevo y le va a decir, mire, hay un producto nuevo para su tienda, ¿cierto? Entonces vamos a ingresarlo. Entonces él tiene que ingresar ese producto nuevo, el administrador, no el usuario, ¿cierto? El administrador es el que se encarga de crearlo, de actualizarlo, porque a veces el producto puede que haya cambiado de color, ya no tenga los de azul, que tenga rojos o que tenga otra característica nueva, porque los productos cambian, ¿cierto? También puede cambiar el precio, eso es lo que más cambia, ¿sí? Tiene que ajustar precios cada año, incluso a veces, de acuerdo, hay una oferta, usted le baja los precios, ¿sí? Hay momentos en que hay productos que ya se vuelven obsoletos, tiene que eliminarlos, ¿sí? Entonces, cosas así es que hace el administrador del sistema. El usuario lo que hace es ingresar a hacer consultas de esos productos que se ofrecen, ¿sí? Entonces, cuando usted ofrece productos, el usuario entra a consultar y a ver si le gusta todo lo que ve ahí y entonces se anima por uno. Por ejemplo, le gustó por el precio y es útil y es bastante funcional para él. Entonces ya, listo, seleccione ese producto que permita hacer eso y luego que pueda ir al carrito de compras, agregarlo al carrito para poder hacer la compra. Entonces la compra puede ser pago contra entrega, por ejemplo, o pago en efectivo, pero entonces que haya esas opciones, ¿sí? Todos esos elementos deben tenerse en cuenta, tanto para lo que viene ahorita, que se llama diagrama de componentes, y otro que se llama diagrama de despliegue, ¿sí? Que son los dos elementos que hacen parte de un patrón de diseño de software, que el patrón de diseño de software, en otras palabras, es la arquitectura del software, ¿listo? Eso va de la mano con la base de datos. ¿Por qué? Porque dependiendo de quiénes están agregados, agregados como usuarios, cuáles son los productos que se están ofreciendo, pues está funcionando ese sistema. O sea, la base de datos va de la mano con el software, ¿sí? Entonces, esa base de datos tiene que diseñarse de acuerdo también a cómo va a quedar esa arquitectura. Entonces, obviamente, el modelo lógico y el modelo conceptual de la base de datos se va modificando de acuerdo a cómo va quedando el software, cómo va siendo construido. O sea, tiene que ser susceptible a esos cambios, ¿sí? Todo si va cambiando esos diagramas, ¿sí? Van cambiando también las funcionalidades, ¿cierto? Y van cambiando los diagramas de clases y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahorita voy a presentar aquí en pantalla unas diapositivas, la de la clase 4. ¿Listo? Ahí ya están mirando la pantalla, ¿cierto? Bueno. Sí, señora. Sí, ok. Entonces vamos a presentar la clase 4. Pues yo ya la iba a tener, no, sino que ya empezó a patalear a veces la plataforma se pone así. A veces los sistemas de información fallan porque puede haber mucha recarga, mucha gente está conectada, puede ser eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí la ven, ¿no? Ahí la ven la presentación. Bueno, el día de hoy, pues como les digo, vamos a ver esto pues si regreso a vacaciones, esto no era, pero bueno, aquí más o menos yo del plazo les recuerdo, la entrega. Recuerden que la fase de planeación ya está por terminarse, hablando de eso, y cuando se termina una fase, inmediatamente la anterior, o sea, la fase de análisis se cierra, automáticamente se cierra, ya no recibe más evidencias, y la fase de planeación se supone que ya tiene que estar entregada las evidencias la mayor parte. Recuerden que hay varias trabas, pues varias cositas que los hacen que ustedes estén al día, que se pongan atención a su formación, porque para eso entraron, para eso pasaron unas pruebas y quedaron de tantas personas que quieren ingresar, quedaron seleccionados y obviamente hay que aprovechar esos espacios. Entonces hay que sacar tiempo para su formación. Recuerden que se les dijo que deben disponer de 6 horas por lo menos diarias, ¿sí? Para su formación.
Entonces, deben darle prioridad a la formación para obtener lo que necesitan, ¿no? Aquí está el material de apoyo, se llama Diseño de Patrones de Software, está en la plataforma en materiales de formación de la actividad número 4. Estas son las evidencias de esta semana. Se llama una, desarrollar la arquitectura del software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Es decir, usted va a decir el patrón que va a seleccionar y de acuerdo a eso, ¿sí?, diseña la arquitectura. ¿Cómo la diseña? Crea a través de los diagramas que le nombré, diagrama de componentes y diagrama de despliegue, ¿ya? La siguiente evidencia se llama taller arquitectura de software, es responder unas preguntas después de haber hecho la anterior con respecto a la arquitectura de software, ¿listo? O sea que esta es como un complemento, más no es que sea muy difícil, ¿sí? Ya diseñando esto, usted ya con sus propias palabras ya indica su experiencia de cómo le fue acá, ¿sí? Y ya puede con voz propia y firme y ya sabe de qué se trató todo este trabajo, ¿sí? Y va a ser susceptible a cambios. Obviamente usted lo entrega, debe entregar los 2 diagramas, ahí es donde dice cuál es la arquitectura que seleccionó de acuerdo a ese patrón y entonces ya puede desarrollar estas preguntas, ¿ya? Bueno, aquí está la actividad de aprendizaje, sigue siendo elaborar artefactos, eso es lo que se está trabajando, elaborando artefactos, todos los que se llaman artefactos, está incluido el diseño conceptual del modelo lógico, ¿cierto? De la base de datos, está el diagrama de clases, está el diagrama de componentes que viene ahorita y el diagrama de despliegue también, ¿no? Entonces, todos esos son artefactos para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, diseño de patrones de software. Aquí le he agregado yo una imagen que hay de diferentes patrones de diseño. Hay uno creacional, hay estructural, hay de comportamiento, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza del software que va a trabajar. Hay que leer bastante, pero ahí en el material de formación le da un resumen más detallado de cuál podría usted elegir. Entonces, los invito a leer, por favor. Esto sí, toca leer el material para poder tener en cuenta y más lo que les indico a continuación. Entonces, la primera evidencia, como ya les expliqué, se trata de eso. Pues, ¿qué es arquitectura de software? Es esos patrones que usted escoge, ¿sí? Eso es como lo que hace un arquitecto, que utiliza para crear una casa, para diseñar o construir una casa. Entonces, acá ¿qué utiliza un arquitecto de software? Debe seguir unos patrones, unos conceptos, ¿sí? Para que le proporcionen así un marco definido y que le diga así se puede construir. Por ejemplo, decir por módulos, ¿sí? Como dijo Andrés Bolaños. Como dijo Andrés, son módulos, es como dividir el software en pedacitos, en pequeños softwares, ¿sí? Otros pueden hacerlo por capas, ¿ya? Que la primera capa, esta es más grande, contiene una subcapa y otra subcapa y así, ¿sí? Son ejemplos que les doy. Eso está dentro de estos patrones, ¿ya? Tienen que leer este material, ¿sí? Y obviamente aquí cuando ya usted escoge el patrón, dice que las mejores prácticas para codificar y mantener el software. También está dentro del material, les indica qué prácticas, o sea, qué maneras usted podría utilizar. Por ejemplo, me refiero a cómo va a hacer la nomenclatura de las variables que van a ir, de los elementos que va a utilizar, cómo va a nombrarlos. Por ejemplo, a decir usuario, como decir login, como decir productos, cómo los va a nombrar, ¿sí? Cómo va a colocar, a darles nombres a esos elementos, ¿sí? ¿Qué nombres les va a dar a cada uno de esos elementos importantes dentro del software? Como decir administrador, como decir una tabla cualquiera que tenga usted en su base de datos, ¿cómo la va a llamar? El objeto en sí, cuando quiera hacer la facturación o la compra de algo, ¿cómo lo va a llamar? ¿Sí? A eso se refieren las mejores prácticas, es decir, seguir ese orden de codificación para hacer un mantenimiento más sutil, más explicado, más fácil de entender para usted
y para otros que ya están también aprendiendo sobre software. ¿Listo? Ahí se define, dentro de los patrones de diseño se define esto. Y en la elaboración de la vista de componentes, que viene a ser el diagrama de componentes, se visualizan las fases de ese ciclo de vida del proyecto, de cómo va a ser, ¿sí? Y la vista de despliegue es para decir cómo se va a implantar, ya la manera como se lo va a ver, ¿no? Físicamente, o sea, como decir gráficamente el software, la vista de despliegue. Entonces, esos son los dos elementos. Para la calificación realmente es sencillo. Se mira si usted desarrolló la arquitectura de software, que tiene un peso más alto, si incorporó las mejores prácticas de codificación y mantenibilidad, tiene un peso de 20, o sea que entre las dos tiene 70 ya. Si elaboró la vista de componentes, no se fijen por el peso, sí los voy a exigir. Yo puedo cambiar aquí esto, ¿sí? Puedo cambiarlo. ¿Sí? Puedo ponerle a este 30 y a este también, ¿sí? Para cambiar, porque sí me interesa ver estos diagramas, porque muchos cogen y como ya ven que aquí cumplen con 70, cogen y esto no me entregan, ¿no? Entonces, no, señores, aquí todas las 1, 2, 3, 4 logros tienen que cumplirse, ¿sí? Es todo o nada. Entonces, desde que se solicita es porque es importante. Y esto es un artefacto que le va a servir. Si no lo tiene, después usted no sabe que no tiene una base. Es como coger el arquitecto y no haber hecho el plano, imagínese. El plano de una habitación. Dice, sí, yo voy a hacer 5 habitaciones, pero la habitación principal, ¿cómo es? Le dice. Porque usted las va a hacer por módulos, sí. Y la principal, ¿qué va a tener? ¿Y cómo? ¿A dónde están las ventanas? ¿Y a dónde está el baño? ¿Sí? Y usted no tiene ese diagrama, ese plano, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que va a funcionar ese módulo principalmente? ¿Sí? Entonces, pónganse a pensar, hay que ponerle lógica, ¿no? O sea, yo puedo decir, por cumplir los 70, con eso apruebo y no entrego esto. Pero póngale lógica, más adelante usted quiere revisar y después, es que no lo hice. O sea, yo simplemente pasé la evidencia, pero la probé y todo, pero yo no lo hice porque pues estos otros no son de tanto peso y en ese momento no eran importantes, digamos así, pero después sí, para el ciclo de vida del proyecto sí, ¿no? Entonces tengan cuidado con esto es una trampita, decirles 15, para mí que hubiera sido un peso todo igual, ¿sí? Para que esto no quede tan poquito, ¿cierto? Yo les exijo que sí lo entreguen. Si yo veo que están estos dos y estos no están, no aprueban. Simplemente les pongo 60. No aprueban, ¿ya? Les voy advirtiendo eso porque no va a tener este peso de 20. Aquí solamente va a ser 10, ¿sí? Y este sí va a ser 20 y 20. Entonces serían, sí, ahí ya serían los 100, ¿no? Bueno, eso vino así, pero nosotros tenemos la autonomía de cambiar ciertas cosas, ¿sí? La siguiente es un taller, cuando usted ya ha realizado la anterior, entonces ya dice aquí y nos explica a los instructores qué entendió por arquitectura de software, ¿sí? ¿Cuál es la función? Puede decirlo ya de acuerdo a su proyecto, las respuestas, pero ya más a profundidad, con más argumentos, no nomás así unas 2 renglones y ya, no, como más profundo, más profesional, ¿sí? ¿Cómo se la elabora la arquitectura? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura? ¿Sí? Esas son las preguntas que hay que contestar. Y entonces estas también tienen, miren, elaborar el taller, teniendo en cuenta las preguntas, sí. ¿Se da respuesta clara? Sí. La primera yo le pondría 50 y a esta le pondría 40, ¿sí? Presentó el trabajo con normas básicas. Recuerden, normas básicas no es responder por responder sin tener en cuenta las normas APA. Entonces, ese tiene un peso de 10, ¿no? Ahora viene lo importante aquí. Dice aquí, ¿cómo diseñar la arquitectura de software? Miren, aquí está. Lucidchart explica muy, digamos, didáctico cómo diseñar. Nos dice en otra parte que es un patrón de arquitectura de software.
los principales que hay en el mercado, además de que ustedes tienen el material, que es un diagrama de arquitectura. La arquitectura de software multicapa ya habla de este tipo de patrón. Aquí está lo que es un diagrama de componentes en estas, ¿sí? En estas dos enlaces. Acá hay un tutorial en YouTube de diagrama de componentes 1 y 2, hay dos, ¿sí? Se pueden suscribir si quieren a ese canal de este joven que explica muy bien. Él también explica el diagrama de despliegue, ¿sí? Hay un ejemplo de diagrama de componentes que se da a través de una plantilla y hay otro ejemplo de diagrama de despliegue, de componentes y de despliegue, ¿sí miran? Entonces hay bastantes enlaces muy buenos que encontré realmente muy buenos, muy prácticos. Vamos a mirar algo del componente que está, el material que está en Territorium, ¿listo? Permítame, voy a abrir Territorium. Ahí están mirando Territorium, ¿me dicen? Sí, ok. Bueno, la falla fue por acá, ¿sí? Algo pasó, a veces el software falla, ¿sí? Pero entonces ahí están los ingenieros de software, los desarrolladores de software, incluso los ingenieros de sistemas, donde tienen que detectar la falla en los procesos cuando hay estas cosas que pasó hoy, ¿sí? Entonces, pues, ya hay una cuestión. Aquí les voy a explicar antes de pasar al componente cómo manejan ustedes el contenido. Les voy a dar un repaso. Cuando usted ingresa a la plataforma, está así. Miren que está lenta la plataforma, ¿no? Es una cuestión de la plataforma, sí. Está bastante lenta y no quiere cargar. Ahorita sí se cerró la sesión. Bueno, voy a ingresar de nuevo. Este es el enlace para ingresar directamente a la plataforma. Si quiere se los copio acá en el WhatsApp. Cuando quiera ingresar, usted lo puede guardar en su navegador. Ingresa directo sin pasar por Sena Sofía, ¿sí? Ingresa. Ustedes como tienen esta, no sé si tengan otras fichas en las que estén inscritos, pero estas son mis fichas como instructora. Imagínense la cantidad que tengo, ¿no? Entonces, ingresa. Ya están ahí, ¿sí? Mira, revisan los anuncios, ¿sí? Ahí está. Mire, yo por lo general coloco los anuncios de las sesiones, ¿no? Para quienes les preguntaban, hay que estar ingresando y allí les dice cuál es la próxima sesión. Los miércoles, voy a procurar que sea los miércoles de colocar el anuncio de la sesión, ya que son los lunes la sesión. Entonces siempre por lo general son 2 días antes de la sesión que se colocan los anuncios de sesión. Ya una chica que tenemos de pasantía nos va a colaborar con los mensajes motivantes y también con el recuerdo de los chats sincrónicos. Discúlpeme, ¿alguien está queriendo entrar? ¿Quién está? A ver, por aquí no los veo. Admitir, a ver. Listo, ya está. ¿Ya ingresaste, Leonardo? Bueno, entonces estaba explicando acá la plataforma. Antes de pasar, tendrán en cuenta de revisar los anuncios de todos los instructores. Ella es la que va a ser instructora de física ahorita. Y no me han agregado la instructora que va a ser de derechos fundamentales. Lady ya no nos va a acompañar con física, con inglés, lastimosamente, porque la asignaron a otras fichas. La de inglés todavía queda pendiente y esa sí me preocupa porque es una competencia que sigue de la mano con la técnica. No sé cómo se va a hacer allí. Van a tener que hablar con la profe o el profe que se asigne para que cuadre ciertas evidencias y alcancen a ver todo el contenido en este año, ¿no? Entonces, ahí los voceros, pues ahí sí necesita apoyo, ¿no? Se necesita apoyo de los aprendices en los voceros. Ahí es donde intervienen ellos como voceros, como dice ahí, para hablar, pues, por los compañeros. Para ingresar al contenido, entran por contenido, ¿sí? Para ingresar a una sesión en línea que no pudieron estar al momento o si quieren ir a ver su grabación, entonces entran a proyecto y se van a sesiones en línea. Y aquí están grabaciones, sesiones en línea.
está por fases. Entonces, aquí encuentra las de análisis, ahorita las de planeación. Y aquí la grabación se ha quedado acá. Bueno, ahorita yo la modifico, la paso acá. La grabación, esta es la grabación que quedó pues de ese, ¿sí? Se quedó ahí grabada en este. Este es el enlace nomás, ¿no? Pero la grabación va a quedar dentro de fase de planeación en el mes de enero, componente técnico, y aquí va a quedar como segunda. Esta es la anterior. Aquí va a decir grabación y resumen, elaborar artefactos 29 de enero. ¿Sí? Sí, elaborar artefactos porque se refiere a la actividad. O si no, ya le coloco arquitectura de software 29 de enero. ¿Listo? Para que ustedes se acuerden. Y ahí va a tener hasta el resumen. El resumen es algo como los enlaces que yo comparto en este material que está aquí, de PowerPoint. ¿Listo? Eso por el lado de las grabaciones. Por el lado de los materiales, aquí en fase en sesiones, cerramos. Vamos a fase de planeación, aquí proyecto, fase de planeación, actividad de proyecto 4, material de formación. Ahí en la presentación les digo que se llama diseño de patrones de software. Aquí está. Si quieren revisar los anteriores, aquí está. Conceptos generales de base de datos. Conceptos básicos de programación orientada a objetos, que ya se vio. Diseño modelo conceptual bajo el paradigma de orientado a objetos, que es un complemento de este anterior. Y ahorita ya vemos diseño de patrones de software, ¿sí? Y seguiremos hacia adelante. ¿Listo? Entonces vamos a diseño de patrones de software. Aquí, este recurso se les explica lo que realmente yo les di una introducción sobre lo que es la arquitectura. Vamos a ver aquí. Dice, primero les recomienda ver este video. Les voy a poner, ustedes me dicen si lo escuchan, ¿sí? Lo detengo y lo pongo más grande, ¿listo? Se los pongo directo. Les comparto directo el video. Espérenme. ¿Lo escuchan? Diseño de patrones de software. Introducción. ¿Lo escucharon? Bueno, a ver, escríbanme, es que me escriben por acá, o hablen, ahí pueden activar el micrófono. A ver, espérenme un ratico. Lo voy a poner acá en las pestañas para compartírselos desde acá. ¿Listo? Voy a dejar de presentar aquí y se los voy a compartir desde las pestañas. A ver, ay caray, pero esto está ya. Me toca, no, pues, no puedo. A ver, espérenme. Diseño de patrones de software. Aquí está. La ventana. Sí, por aquí. Esta ventana. ¿Listo? Voy a... espérenme. Está el... Voy a poner más durito, más altico el volumen. Le damos la bienvenida al estudio del componente 18 del programa en análisis y desarrollo de software. Los patrones de diseño surgen como concepto inicialmente en el área de la arquitectura y la ingeniería civil, refiriéndose a casos particulares a los que se enfrentaron en algún momento y de los cuales se documentó una solución particular. Pero posteriormente, este concepto se empezó a asociar al diseño orientado a objetos y en lugar de referirse a la forma de colocar paredes, puertas y ventanas... ¿No escuchan? No, señora. No, señora. ¿Nada? Caramba. No se escucha, ¿no? Voy a copiarlo acá, espérenme en un momento. Lo paso a este otro navegador que está acá para compartir directamente la pestaña acá. Espérenme. A ver que cargue. Listo, espérenme un momento. Voy a dejar de presentar. Y aquí, compartir. Aquí sí ya dice diseño de patrones. Vamos a ver si por aquí ya lo... Le damos la bienvenida al componente 18 del programa de análisis y desarrollo de software.
Los patrones de diseño surgen como concepto inicialmente en el área de la arquitectura y la ingeniería civil, refiriéndose a casos particulares a los que se enfrentaron en algún momento y de los cuales se documentó una solución particular. Pero posteriormente, este concepto se empezó a asociar al diseño orientado a objetos y en lugar de referirse a la forma de colocar paredes, puertas y ventanas, se hizo referencia a la forma en que se construyen clases, objetos, interfaces y la forma en cómo estos deben interactuar. Los patrones de diseño de software representan un conjunto de formas estandarizadas para resolver un problema particular, los cuales surgen a partir de la experiencia desarrollada en la industria. Un patrón de diseño debe estar estructurado por 4 componentes: nombre, problema o contexto de aplicación, solución propuesta, ventajas y desventajas. En este componente formativo, usted podrá abordar algunos de los patrones de diseño más representativos en la industria del software, los cuales le permitirán implementar a futuro soluciones más robustas acordes con los altos estándares de calidad ampliamente conocidos en la industria, lo que adicionalmente le aportará valor agregado como persona desarrolladora de software en un sector cada vez más competitivo globalmente. Para favorecer una experiencia satisfactoria durante el recorrido por este componente, le sugerimos seguir estas instrucciones. Explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. Adelante. ¿Listo, chicos? Eso es lo que yo quería que escuchen. Voy a dejar de compartir. Ay, ¿dónde estamos? A ver. Listo. Sí quedó como más claro esa primera introducción, lo que les recomiendo. Hay que leerlo con claridad, a veces volverlo a leer, volver a sacar apuntes, explorar, estudiar lo que les muestra allí. Más de eso, todos los enlaces que les coloqué sobre arquitectura de software, vamos a ver uno de ellos. No le estoy compartiendo, creo, ¿no? No, espérenme. Sí, hay que explorar. Entonces vamos a ver aquí este de Lucidchart. Sí, a ver, espérenme cómo es. Es una página donde, bueno, ellos ofrecen, ¿sí?, estos diagramas, ¿sí?, pero sin embargo hay una explicación un poquito más sencilla, más básica, para que no sea tan complicada. Y entonces te dice para qué sirve la arquitectura de software, ¿sí? Para hacerlo más sólido el software. Entonces el diseño de una arquitectura utiliza conocimientos de programación para planear el diseño general del software, de modo que puedan agregarse detalles más adelante, ¿sí? Permite a los equipos del software delimitar el panorama general y comenzar a elaborar el prototipo, ¿sí? Ya viene a crearse eso. Si los desarrolladores de software siguen los consejos de diseño y práctica recomendadas de la arquitectura de software, pueden analizar detalladamente las características. Así que en esto hay que sentarse a conciencia, dejar un tiempo, un espacio, no a las carreras, ¿sí? Y analizar bien lo que se va a crear, ¿sí? Ponerse en los zapatos del cliente, del usuario, ponerse en los zapatos del desarrollador, ponerse en los zapatos del administrador del software. Todo eso. O sea, tiene que estar en cada uno de esos roles para poder entender. Entonces, aquí hay un primer consejo que da. 5 pasos para diseñar la arquitectura de software. Tener a mano, ustedes ya tienen eso, comprender cuáles son los requisitos, ¿sí? O sea, todo diseño que comience tendrá unos requisitos funcionales y no funcionales, ¿sí? Entonces, esos requisitos lo va a guiar para la arquitectura de software y le van a permitir concluir el proyecto con una presentación de producto final, ¿sí?
Entonces ahí ya usted ya tiene claridad y además la gente también, las partes interesadas también, ¿sí? Si es posible usted con su cliente reunirse también y mostrarle esos bocetos, esa como especie de prototipo, también podría ser muy importante para su proyecto, porque el estar en contacto permanente con el cliente es muy bueno, ¿sí? Si el cliente vive ahí donde usted vive, está ahí cerca, perfecto, ¿cierto? Ustedes tomaron la decisión de hacer un proyecto de alguna empresa, seguramente esa empresa es porque queda cerca a su casa donde vive, ¿sí? Bueno, si no es así, si es algo que están creando, una empresa nueva para algo pues que nació así de la imaginación y ustedes quieren hacer como para una empresa ficticia, digamos así, también hay que averiguar sobre las otras que son similares a esa empresa, ¿no? Por ejemplo, la tienda en línea, por ejemplo. Entonces hay que ver cómo funcionan esas otras tiendas, analizar, consultar, documentarse sobre ese tipo de empresas, ¿no? Bueno, dice, si no tiene una comprensión clara de estos requisitos desde el principio, corre el riesgo de perderse, ¿sí? Tenemos que tener bien claro estos requisitos, ¿no? Estos requisitos. Deben tenerlos claros, ¿sí? Toca dar, pues, si no se empieza a dar prioridad a requisitos equivocados que no tienen nada que ver con el software, ¿no? Obtener una mejor comprensión a través de imágenes, eso sí es bueno, ¿sí? O sea, es como que usted se va familiarizando con su software y empieza a visualizarlo, como en vivo, así como, sí, que se está desarrollando, y empieza a crear imágenes a esos módulos, es como si estuvieran ahí ya funcionando, ¿sí? Se visualiza hacia futuro. Dice así, traza sus requisitos en una plataforma de creación inteligente, en ese caso dice Lucidchart, pues ya le dan, ¿no? Ya empieza a venderle el producto, ¿no? Entonces, primero comienza con una visión general, haga un resumen breve de sus requisitos, una vista aérea. Los mapas mentales son muy eficaces para eso. Entonces, analice los requisitos, ¿sí? Y hace un resumen. También hace un mapa de requisitos funcionales. Usa verbos para agrupar sustantivos, por ejemplo, verbos como ver, editar, pueden vincular, cuenta, perfil, ¿sí? Entonces, también entre sí un mapa mental de áreas funcionales. Ay, perdón. Tenga consideración también de los requisitos no funcionales. Mientras trabajas en tu mapa mental, puedes anotar tus requisitos no funcionales para utilizarlos más adelante. Un requisito como desempeño es clave, pero probablemente sea demasiado abstracto para colocarlo en un mapa mental. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tus requisitos deben utilizarse para definir el alcance del trabajo y planear el proyecto, ¿sí? Otro paso. ¿Cómo comienza a pensar en cada componente? ¿Sí? Componente. Componente es el objeto, ¿no? Verá. Disculpen, es que como estoy a media ronca me tocó tomar agua. Dice, con la poderosa influencia que tienen los requisitos funcionales en tu proyecto, es posible que tus opciones de diseño y tecnología ya estén decididas una vez que hayas definido tus requisitos, ¿sí? Tan importantes son esos requisitos que ustedes definieron que cada vez que presentan algo tienen que estar mostrando esos requisitos, ¿cierto? Los requisitos funcionales y no funcionales. Entonces, es necesario que averigües qué requisitos plantearán desafíos importantes para tu diseño o plan de proyecto, sin adelantarte demasiado al pensar en la implementación, o sea, solamente hasta una parte. Algunos requisitos pueden ser imposibles de cumplir bajo ciertos supuestos u opciones, ¿no? Entonces, dice, con el escenario perfecto. ¿Cómo sería tu diseño si pudieras crearlo de manera perfecta? Bueno, otro. Considera y documenta qué implicaciones tienen tus requisitos. Comienza a elaborar un borrador de trabajo con tu equipo y desarróllalo gradualmente. En primer lugar, debes observar lo que implican los requisitos en tu diseño. Por ejemplo, en qué aspectos los elementos individuales de la lista de deseos de las partes interesadas pueden contradecirse entre sí. ¿Sí? Hay que ver que no se contradigan, ¿no?
o que estén en conflicto con otros requisitos funcionales o no funcionales. Entonces hay que ver que no se vayan a alterar ahí entre ellos. Espera y realiza el diseño de la arquitectura final más adelante. Lo más probable es que hagas cambios en tu planeación a lo largo de este proceso, lo que les decía, que sea susceptible a sus cambios, a sus ajustes. Así que no esperes que el primer borrador ya se parezca mucho al resultado final, ¿sí? Así que a veces, de pronto en esta evidencia, se entregue apenas un borrador, ¿sí? Que sea susceptible después a cambios, ¿ya? Pero al menos a intentar hacer, ¿sí? Ahora dice, divide tu arquitectura en rebanadas. Entonces, tu diseño de arquitectura, por supuesto, pasa de una fase de planeación a medida que decides cómo vas a entregar tu diseño, ¿sí? O sea, estaba en una fase de análisis, ahora pasa a planeación. Al dividir tu arquitectura en rebanadas, puede resultar más fácil la elaboración de este plan, de manera que proporcione beneficios a los usuarios y sirva para planear adecuadamente tu uso de los recursos de desarrollo, ¿sí? Entonces, es útil pensar en cómo se rebana un pastel, o sea, ¿no? La mayoría lo hace con un cuchillo por cada una de las capas, ¿cierto? Digamos que la rebanada completa tiene glaseado, relleno y 2 o 3 capas de bizcocho en su interior. Esta rebanada vertical tiene un poco de todos los ingredientes, ¿sí? Un pastel también puede rebanarse horizontalmente, separando cada una de las capas, ¿sí? Pero pues muy raro, ¿no es cierto? Partir un pastel de esa forma. De manera similar, si cada rebanada es un piso que se utiliza para planear la arquitectura de software, entonces hay capas. O sea, eso es una multicapa, ¿no? Si rebanas el pastel verticalmente, creas pisos enfocados en características individuales. Miren, ahí le va diciendo. Mientras que si lo rebanas horizontalmente, se muestran los componentes individuales, ¿no? En unas son las características, en otras son los componentes. Necesitas tener una mentalidad tanto horizontal como vertical para tu proyecto, ¿sí? Tener esas dos visiones para irlo conociendo de todas las maneras, de todas las vistas posibles, ¿sí? Aquí dice Agile, ¿no? Eso es una aplicación, creo que es. Se enfoca en las rebanadas verticales, lo que permite a tu equipo ofrecer beneficios rápidamente. Este enfoque permite a los clientes conocer con rapidez el progreso del producto y al equipo de desarrollo recibir información sobre cada una de las capas de una función. Entonces, una rebanada vertical de la arquitectura de software para un sitio web de comercio electrónico podría ser el proceso de pago, ¿sí? Bien, ahí le está dando un ejemplo, ¿no? En tu rebanada de pastel vertical de proceso de pago, puedes ver la capa de datos que almacena la información de pago, ¿sí? La API de la capa intermedia, la API es la aplicación, ¿no? De la capa intermedia, y la interfaz de usuario de la capa superior que ven los compradores, ¿ya? Entonces, hay unas visiones, o sea, obviamente los compradores ya no ven la parte interna, solamente la parte de la interfaz de usuario, ¿sí? Con las rebanadas verticales, miren, aquí le vuelvo a decir, puedes decidir qué funciones entregar y elegir piezas interactivas, ¿ya? Entonces, cuando se trabaja en multicapas, se puede tener en cuenta estos ejemplos, como sería con el proceso de pago en línea, ¿no? Al hacer diagramas de las capas involucradas en tu proyecto de arquitectura de software, puedes visualizar toda la pieza y cómo influye cada capa en otras capas. Eso sí, no pueden estar separadas, ¿no? A medida que elaboras tu plan, toma cada rebanada de pastel de Agile y haz un diagrama de cómo se conectan las rebanadas entre sí. Bueno, luego el otro paso, hacer un prototipo, ¿ya? Siempre crea un prototipo. O sea, apenas un prototipo es una prueba, una especie de lo que dice prototipo, una especie de simulación de cómo sería, ¿sí? Los prototipos te permiten descubrir fallas de forma rápida y temprana. Es como así, eso es bastante, es como jugar, ¿no? Como antes lo hacíamos de niños. Entonces dice, así cuando usted
crea el prototipo, descubre fallas de forma rápida y temprana, que eso es muy bueno, por lo que obtendrá retroalimentación con rapidez. Usted mismo se va a dar cuenta, porque usted detecta la falla, eso quiere decir que se da cuenta de que es una falla y puede descubrir tu prueba de concepto. Esto es una parte importante de la validación de tu trabajo, puedes ya hacer la corrección, y de la comprobación de tus supuestos para asegurarte de que sean válidos y minuciosos. Entonces, al crear tu prototipo, recuerda que las primeras interacciones nunca serán perfectas y ninguna interacción final será completamente perfecta. Una de las ventajas de la creación del prototipo es que no se presenta como un producto acabado, eso es, ¿sí? No es un producto terminado. La mayoría de las personas inicia por instinto un proceso de elaboración de prototipo, esperando al menos encontrar algunas fallas, y eso sí es cierto. O sea, empieza a crear una prueba, ¿sí? De cómo sería el software. Y con lo que tiene, ¿ya? Con lo que tiene creado, con lo que tiene hasta ese momento, con el diseño conceptual, con el diagrama de clases, con los requerimientos funcionales y no funcionales, y eligiendo la arquitectura de software, ¿sí? Haciendo los diagramas de componentes y de despliegue. Crean ese prototipo a ver cómo va a ser. Y ahí se descubren fallas, pero a eso es que se va. No es malo que haya, ¿sí? Para poder hacer los ajustes, que les digo, yo les llamo ajustes, ¿no? Hacer los cambios. Es mejor que los cambios se hagan en el momento del diseño y no en el desarrollo, ¿sí? Ahorita estamos apenas en el diseño, o sea, por eso es la fase de planeación. Cuando ya se termine la fase de planeación, ya ustedes han terminado, ya tiene que estar el proyecto avanzado hasta ese momento de diseño, ya se han detectado fallas en el prototipo, se han hecho los ajustes y se puede comenzar ya con el desarrollo, o sea, la construcción ya, ¿sí? La construcción del software. Entonces, por eso es importante que se haga esa clase de trabajos llamados, en este caso, prototipos, ¿sí? Dice, mantén un historial de cambio riguroso. Usted vaya anotando todos los cambios y retroalimentación y correcciones que ha ido haciendo a su proyecto desde un inicio, ¿sí? Por supuesto, si no documenta lo que vas descubriendo, porque eso es bueno que usted documente para futuros proyectos, eso le sirve de experiencia y usted sabe que en algún momento no todo se va a acordar, usted en un momento por el riesgo, pues no, ya no vuelve a repetir esos errores. Mire, dice, corres el riesgo de repetir si usted no documenta eso. ¿Por qué? Porque no, en nuestra mente, en nuestra memoria no es que sea pues súper, ¿no? A no ser de que sea así, pero es muy raro que suceda eso. Entonces es mejor documentar, tener ese reporte, ese historial. Dice, anota todo, minuciosamente tus decisiones de diseño y los cambios que realices sobre la marcha, ¿sí? Todo anótelo, lo pone como aparte, si quiere como un borrador o algo, como apuntes o notas sobre lo que está haciendo, pone incluso la fecha. Son versiones que usted, y sobre esas versiones que ha ido construyendo los artefactos de software, le sirven para saber al futuro en qué momento hizo las correcciones debidas, descubrió los errores, hizo las correcciones y obviamente fue puliendo, fue ajustando ese software hasta que llegue un momento en que ya es, ¿sí? Ya queda de otra manera. Incluso cambia tanto, y usted dice, increíble, yo empecé por acá, ¿sí? Y terminé haciendo, pues lo terminé construyendo con muchos más elementos. Por eso, no les digo que ahorita lo aterricen y lo hagan más sencillo, pero sí les pido que, por eso es que van a entrar en este momento, a analizar lo que tienen y ver hasta qué punto van a, ¿sí? Lograrlo, ejecutar, ¿ya? O sea, lograr construir. Por eso es que también hay que tener en cuenta entre estos pasos el factor tiempo, ¿sí? Obviamente cuando ya sea un proyecto, después de este que es de formación, ya sea un proyecto de ustedes como profesionales, ya tienen que ustedes desde un principio hacer el plan, la propuesta técnica se llama, donde ya definen el tiempo estimado para el trabajo,
¿sí? Y desde un inicio, desde el análisis hasta el momento de la implementación y las pruebas, el mantenimiento, todo eso. Y obviamente pues tiene que, de acuerdo a la complejidad del software, tienen que definir, ¿sí? Qué tiempo estimado tienen. Y ya no va a haber esa rigurosidad académica, ya se someten a las necesidades del cliente. Él va a ser el que les va a decir, vea, yo necesito un software y lo necesito para tal fecha, ¿sí? O para cuándo usted estimaría entregarme este software y hacen el contrato y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y es necesario que usted aprenda acá, en el aprendizaje que está realizando, en la formación, para que esto en la realidad lo haga de nuevo, pero ya, como le digo, usted anotó, ¿cierto? Y lo que le está diciendo es que anote todo, lo que documente, todo esto. Ya regresa usted la mirada a lo que hizo en el proyecto formativo y le va a servir para futuros, incluso para la misma práctica, ¿no? Pues si del caso de que ustedes encuentren un contrato donde sea elaborar un software en 6 meses, pues sería un software sencillo, tiene que ser bastante sencillo, pero tiene que llevarse con todo lo que ustedes aprendieron, todo, ¿no? Bueno, dice que también tenga en cuenta una sola fuente de información. No es bueno tener múltiples cambios y diferentes versiones que frenen su progreso. O sea, ponerse de pronto a hacer revisar de otros expertos, uno les dirá, es como coger, y cuando uno se enferma, y como coger y exagerar en opiniones médicas, ¿no? Se va al naturista, se va al tradicional, en el tradicional se va al especialista, le están diciendo que usted tiene gripa y usted no cree, y se va a una parte, a otra, y resulta que se le agravó, ¿sí? Entonces, tener muchas fuentes de información también no es muy bueno, porque lo que hacen es confundir, y ya usted está aprendiendo, entonces más bien limítese a una sola, ¿sí? En este caso, la que yo les di sobre cómo hacer el diseño de esta es la más que más me gusta a mí, esta página, ¿no? De hacer la arquitectura de software. Entonces, así usted establece un control sólido sobre lo que está realizando, sobre las versiones basadas en la única fuente, lo que está construyendo. Dice, haga diagrama de sus prototipos y utiliza diagramas que ayuden a administrar los cambios en los prototipos, ¿sí? Ahora sí, un quinto y último paso es identificar y cuantificar los requisitos no funcionales, ¿sí? Además de los funcionales, debe tener en cuenta los no funcionales. Son tan importantes como los funcionales para el diseño, porque definen características del sistema, ¿sí? Los no funcionales normalmente son requisitos de calidad general para todo el proyecto, pero no siempre, no todo el tiempo. Es posible que el sistema tenga requisitos no funcionales específicos solo para una parte de la arquitectura de software, ¿sí? Por lo tanto, hay que estar preparados para incluir a las partes interesadas en los requisitos locales no funcionales. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Una rebanada vertical particular del proyecto puede interesar al equipo de atención al cliente solamente, ¿sí? Más especial. Y ese equipo puede tener sus propias expectativas sobre esos requisitos no funcionales, ¿sí? Pero no es suficiente decir que deseas tener desempeño, portabilidad o escalabilidad. Los no funcionales también deben cuantificarse. Ningún proyecto puede tener un desempeño absolutamente perfecto. El desempeño, dice entre comillas, debe especificarse y delimitarse para cumplir otros requisitos. Entonces, dado que los requisitos no funcionales ocupan un lugar en la configuración del diseño, no puedes evitar definirlos, ¿sí? No es que porque digan no funcionales no los voy a tener en cuenta, ¿sí? A continuación dice, se detallan otros requisitos que puedes tener en cuenta. Por ejemplo, desempeño. ¿Qué tan bien funciona con tu sistema? Así como las rebanadas o capas, dice. Escalabilidad, el potencial actual y futuro para escalar tu sistema junto con tus necesidades. ¿Qué escalabilidad tiene? Portabilidad, la portabilidad de tus datos, así como la posible portabilidad de los componentes de tu sistema si procede o es necesario. Extensibilidad,
explica el crecimiento futuro de tu sistema y de tu empresa, la capacidad de adaptación de tu sistema y el esfuerzo que conlleva la adaptación. Pues miren, eso sí es cierto que hay que tener en cuenta todo eso. Esos son los no funcionales, ¿no? Cumplimiento normativo, otro factor esencial y que tiene un impacto importante en el diseño general de tu proyecto, ¿sí? Entonces se debe elaborar un diagrama de requisitos no funcionales que pueda ayudar al equipo a ver cómo lo cuantifica y a la vez coloca los requisitos específicos en contextos relevantes, aunque no tiene que preocuparse por optimizar todo en ese punto. También hay que considerar el esfuerzo y los recursos que pueden ser necesarios para utilizar esos requisitos no funcionales más adelante. Entonces, estas son lo que yo prácticamente les leí la página. Prácticas recomendadas para el diseño de la arquitectura de software. Recuerden tener en cuenta los requisitos funcionales y no funcionales, ¿no? Entonces, cuando emprenden un proyecto de diseño, estas prácticas recomendadas te ayudan a mantener fundamentado en buenos principios de diseño. O sea, visualiza tu diseño. Sí, tiene que tener un concepto de visión hacia futuro, ¿sí? Aquí en este caso, utiliza elementos visuales del trabajo. O sea, ayúdese con imágenes, ¿sí? Trate de utilizar imágenes, de implementar eso. Así como en tu implementación se permite a tu equipo ver la perspectiva general en la que se basa tu diseño, los diagramas, en este caso, son una excelente forma de visualizar procesos y diferentes aspectos. Ahí es donde intervienen los diagramas y buscar, ahí están entre los que yo le digo, los diagramas de componentes que tienen sus reglas, las formas que utiliza, las figuras que utiliza para denominar algo, ¿sí? Y tiene la manera cómo se enlazan, cómo se relacionan esas figuras para poder así representar, en ese caso, lo que se quiere mostrar, ¿sí? Lo que se quiere hacer en el software. Dice, no elijas patrones. Bueno, esta es una forma les dicen, no elijas patrones mientras está diseñando la primera vez, pero sí en esta evidencia sí se les dice que elija un patrón, ¿sí? Entonces, regresemos acá. Esta parte no se van a confundir. Vamos acá a continuar. Aquí dice los patrones de diseño, nos habla ya directamente de los patrones de diseño. ¿Qué significa? Pues son soluciones concretas que, aunque se representan de forma genérica, son aplicadas para resolver problemas. Y ustedes lo que hacen con su proyecto es resolver un problema real en esa empresa, ¿sí? Sea que no haya tenido sistematizado nada, sea que tenía sistematizado algo y no estaba realizando la solución que buscaban, que hay que rediseñar, ¿sí? Sea como sea, hay que implementar los patrones. Los patrones se suelen clasificar en 3 grandes grupos según su finalidad, como patrones comportamentales, creacionales y estructurales, como está en la figurita, ¿sí? Aquí dice, bueno, representar lo que significa. Representan soluciones concretas, son especificaciones técnicas basadas en los principios de programación orientada a objetos, ¿sí? Son frecuentemente utilizadas ya que se construyen a partir de la experiencia acumulada en la industria de diseño. O sea, personas que ya tienen experiencia utilizan siempre un patrón de diseño, ¿sí? Chicos, pues obvio como todo profesional, ¿sí? El que va a construir una casa, pues cada vez dice, no, yo tengo mi forma de hacer las casas, tiene un patrón de diseño, ¿sí? Yo tengo ese patrón de diseño, a mí me gusta así, tal, de ubicar de esta forma la sala, de ubicar de esta forma las habitaciones, así mismo en el software. Ya con la experiencia usted dice, a mí me fue muy bien utilizando ese patrón de diseño al hacerlo en un proyecto formativo, digamos que le fue muy bien, o a través de que eligió un patrón de diseño de pronto no tan útil, pero en el momento de implementarlo en el proyecto aprendió de que ese no fue el mejor, tal vez hubiera sido otro, y incluso le dio la oportunidad de cambiar de patrón. Usted después en el futuro recuerda esa experiencia y obviamente se va por otra, ¿sí? Y empieza a explorar, ¿ya?
empieza a explorar. Dice, también favorecen la implementación de las características de programación orientada a objetos, como estas características, recuerdan, encapsulación, jerarquías, polimorfismo, ¿sí? Esas son las características de la POO, programación orientada a objetos. No necesariamente el uso de un patrón implica el uso de palabras claves o reservadas, ¿no? No es eso. Los patrones generalmente hacen referencia al uso de interfaces, clases y objetos, ¿sí? ¿Cómo va a interactuar un elemento, un módulo de clases y de objetos, ¿sí? Un grupo de objetos con otro grupo de objetos, ¿sí? Eso es una interfaz, ¿sí? ¿Cómo va usted a interrelacionar esos dos? ¿Cómo van a interrelacionarse las clases con los objetos? ¿Cómo va a ser la clase objeto? ¿Cómo se las va a llamar? ¿Cómo van a interactuar? A eso sí. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? ¿Cómo se va a realizar? Eso es decir, el patrón de diseño. Entonces aquí sigue y aquí viene, miren, empieza con los patrones comportamentales, ¿sí? Que son unos que les dejo para que ustedes lo lean cada uno, ¿sí? Lo tienen que leer y leer y leer. Aquí incluso hay formas de, ¿sí? de cómo se los menciona. Aquí en los creacionales, ¿cuál se ajusta más de acuerdo a la naturaleza de su proyecto? ¿Sí? Aquí habla sobre los patrones creacionales. Los patrones estructurales, ya, ¿sí? Que uno me decía por allá, módulos, ¿sí? Puede ser. Hay un estilo fachada, el patrón de Legate, el patrón fachada, ¿sí? Bueno, el patrón de Legate, ¿sí? Estos son otros. Vean, hay una clase ya dentro del software, una clase que representa el subsistema de compras, ¿sí? Un subsistema, miren, como ya habla como en multicapa. Clase que representa, ese es un ejemplo, que representa el subsistema de inventario, otro subsistema, o la clase que representa el subsistema de envíos, ¿sí? Son pequeños sistemas dentro de un sistema gigante, ¿sí? Multicapa, ¿no? Entonces hay uno que se llama implementación patrón fachada archivos completos. Le utiliza el patrón fachada y está realmente utilizando ya una arquitectura de software. Entonces aquí hay un repositorio donde pueden mirar cómo se implementa, esa es la copia completa del proyecto. Hay una copia de un proyecto aquí que donde hacer clic, usted lo lleva a un repositorio donde puede usted descargar ese archivo y revisar, ¿sí? Aquí lo lleva. Y mire, aquí está, ¿sí? En XML, que es un lenguaje donde es como decir el HTML, ¿no? El delegate, hay otro patrón, ¿sí? Y aquí también habla sobre, se crean las interfaces que definen, habla de interfaces, habla de clases, ¿sí? Y aquí está bien, también habla sobre la implementación del patrón delegate y hay un archivo completo donde puede revisar eso, ¿sí? Para consultar ese repositorio. Hay otro de vistas estáticas, ¿sí? Tiene que ver con el diagrama de clases, de objetos, de componentes. Aquí está, ¿sí? La vista estática. Esa modela los conceptos significativos del dominio de la aplicación, ¿no? Aquí está el diagrama de despliegue, ¿sí? Miren, vistas estáticas y nos empieza a hablar del diagrama de despliegue después, ¿sí? ¿Qué viene haciendo el diagrama de despliegue? Pues es el que realmente se asemeja, es como darle una simulación de cómo quedaría, ¿sí? Empieza a considerar cada elemento y hay una categorización, o sea, una nomenclatura de cómo podrían llamarse los elementos. Entonces dice aquí, diagrama de despliegue hace parte de los tipos de diagrama propuestos por la UML, o sea, ¿te acuerdan el diagrama de clases? Y el objetivo es representar la arquitectura del software en términos de hardware y software físicos, o sea, representar la realidad prácticamente. Los medios por los cuales se conectan son el software y el hardware.
este tipo de diagrama es útil para el proceso de despliegue del sistema, ¿sí? Entonces, utilizan un conjunto de elementos gráficos que tienen una representación y significado estandarizado. Entonces, se empieza con los nodos. ¿Qué son los nodos? Así se los coloca, ¿no? Y ese representa un elemento que puede ser un hardware o un software y se representa con un cubo. ¿Qué son artefactos? Los elementos concretos generados por el proceso de desarrollo. Recuerden los artefactos, toda esa clase de documentación de diagramas, etcétera, ¿cierto? Y el proceso de desarrollo como las bibliotecas, archivos, entonces estos elementos se los considera artefactos. De esa manera se los representa gráficamente. Asociación de comunicación entre nodos, ¿sí? El camino de comunicación entre los nodos representa por una línea continua uniendo los nodos en cuestión. Entonces les muestra aquí, mira. Dispositivos. Dispositivo es un tipo especial de nodo, ¿sí? Que representa un recurso computacional del sistema, por ejemplo, un servidor donde se almacena la información de la base de datos de varios terminales, de varios computadores, donde se trabaja diferentes módulos, ¿sí? El módulo de facturación, el módulo, etcétera, ¿no? Especificaciones de despliegue. Entonces, representan configuraciones que se deben tener en cuenta para desplegar un artefacto en un nodo, ¿sí? Se especifican esas configuraciones. Entonces, miren, aquí está el diagrama de despliegue, ¿no? Aquí debe seguir el diagrama de componentes, miren, ¿sí? Entonces, es otro también diagrama que también está exigido ahí dentro de las evidencias. De esta evidencia, después de elegir el patrón de diseño de software, usted crea el diagrama de despliegue, crea el diagrama de componentes. También es a través del UML, que lo vieron en la anterior semana, ¿se acuerdan? Diagramas UML, del lenguaje de modelado unificado, representa una vista estática del sistema de información, hace parte de los diagramas estructurales de eso, ¿sí? Proporciona una vista de alto nivel de los componentes dentro del sistema y generalmente se construye posteriormente a la construcción del diagrama de clases. Miren, una vez creado el diagrama de clases, miren, que la secuencia, o sea, no se puede usted saltar el diagrama de clases y crear el de componentes, ¿sí? Una vez ya tenga el diagrama de clases, se construye el diagrama de componentes, ¿ya? Esos son los pasos y eso es lo que hay que documentar, o sea, eso es lo que debe quedar como ya claro usted a través de una agenda que vaya llevando los pasos que ha ido realizando para la construcción del software. ¿Qué fue primero lo que hizo? ¿Qué fue lo siguiente? Así. ¿Sí? A eso es que se refiere con el borrador que les decía anteriormente, ¿no? Entonces dice que hay que profundizar en los aspectos más característicos de los diagramas de componentes explorando el recurso ¿sí? O sea, miren este video para entender lo que es un diagrama de componentes y si quieren se basan en los otros videos también que yo les dejé en los enlaces. Entonces aquí hay una síntesis de ese video, ¿sí? Dice, el componente formativo ha favorecido la profundización en los aspectos y generalidades más importantes relativos al diseño de patrón de software. Para lograr una síntesis general y tener más o mejores herramientas conceptuales y de aplicación, explore el recurso que se sugiere a continuación. Entonces, buenas prácticas son los patrones de diseño de software, son de gran importancia para los desarrolladores, recogen un conjunto de buenas prácticas abordadas por muchas personas en problemas reales. O sea, sí, eso es lo que hace el patrón de diseño, recoger unas experiencias buenas de otros desarrolladores para que creen usted unas buenas prácticas de desarrollo, ¿sí? Y entonces ahí es donde usted escoge un patrón, dice, yo voy a escoger este patrón y siempre voy a seguir ese patrón, ¿sí? No que se va a cambiar después, va a decir, no, yo voy a, ¿ves? Me olvidé o lo dejé abandonado y ya hice otra cosa. No, eso no hay que hacer. O sea, es seguir, ¿sí? O sea, ser leal con esa selección del patrón de diseño. La categoría de los patrones, estos patrones por sus características se categorizan en 3 grandes grupos, ya los miraron. Los van a leer, pues son comportamentales, creacionales o estructurales, ¿no? La multifuncionalidad depende de la forma como se espera que se comporte o se creen los objetos, incluso cómo se desea definir su estructura.
Se pueden implementar varios patrones de diseño al mismo tiempo, sí, pero eso a veces según la naturaleza del software. Por eso yo les digo, hay que centrarse en un software que no sea tan ambicioso, ¿sí? O sea, que no pretenda ser, pero pues una cosa gigante, que realmente usted no estima los tiempos, usted recuerde los tiempos, tienen solo este año. Deben tener en cuenta, ¿sí? Que a finales de este año ya tiene que estar el software, ¿sí? Y que nomás cuentan con menos de ya no son 12 meses, ya son 11, menos de 11 meses, ¿sí? Siendo sinceros, 10 meses, ¿ya? Entonces, ustedes deben considerar ese tiempo, el factor tiempo es bastante importante en esto, ¿no? En todo momento. Y necesitan de buen análisis, necesitan sentarse y realmente analizar bien, no a las carreras, ¿sí? Hacerlo a conciencia. Dice la categoría, bueno, aquí, amplia implementación. El desarrollo de un proyecto profesional requiere siempre la implementación de varios patrones, a veces sí, ¿sí? Innovación permanente. Muchos más patrones de diseño desarrollados, adicionales a los tratados en este componente, y a medida que pasa el tiempo seguramente aparecen muchos más. La implementación y la innovación permanente también se pueden dar en un software pequeño, ¿sí? O sea, puede haber una implementación de varios patrones por las buenas prácticas, ¿ya? Pero sí tiene que estar innovándose, ¿sí? ¿Sabes? Mirando si ese componente o ese patrón de diseño realmente está de acuerdo a un componente formativo que se está mejorando, ¿sí? Tenemos que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en el momento. Bueno, y ahí termina este componente, ¿sí? Termina con hablándonos sobre los diagramas de componentes. Entonces, para iniciar a saber cuál patrón de software va a diseñar usted, tiene que comenzar precisamente por los requisitos funcionales y no funcionales. Revisar eso, ¿sí? Y de ahí usted revisar el material, obviamente, de patrones de diseño y mirar si eso, de acuerdo a esa naturaleza que leyeron sobre los componentes funcionales que se han propuesto, crear o escoger el mejor patrón que los lleve a tener una mejor, pues obviamente, calidad de desarrollo del software. ¿Listo? Y con eso ya crear el diagrama de componentes, revisando también el diagrama de clases, ¿sí? Y ahí ya después de crear el de componentes, ya finalmente crean el de despliegue, ¿sí? Ese es el orden de ideas. Entonces, pienso que pues eso sería lo que yo les puedo comentar hoy. Perdón, ¿dónde estamos? Ay, ¿se acabó? No puede ser. Bueno, pero quedó grabado. Se acabó la sesión. Sí, chicos, yo ahorita se los paso, les grabo. Qué pena, se acabó y yo no me di ni cuenta. Seguro han de haber estado comentando. Voy a terminar la sesión.